Y así, hermanos, pues vamos a empezar nuestra clase ahora. Ya estamos, voy a compartir con ustedes y vamos a entrar al mundo de la liturgia. En este punto, el papel de la liturgia. ¿Cuál es el papel o cuál es la razón de tener una liturgia nosotros? Y vamos a estar compartiendo en nuestros cultos. Aparte de los cultos, vamos a ver todo lo que nosotros hacemos como iglesia. Para empezar este día, he traído esta parte. La iglesia está encargada, perdón, está jugando el mouse conmigo. La iglesia está encargada de la tarea de enseñar grandes verdades de este gran libro. Nosotros tenemos un libro que se llama Biblia. A través de los tiempos, de las edades, hermanos, grandes pensadores han estado buscando la verdad, pero lo han fracasado porque ellos no han intentado encontrar la verdad en la palabra del Señor. Nuestro Señor Jesucristo dijo, tu palabra es la verdad. Entonces, mientras grandes hombres, pensadores, científicos, ingenieros, arquitectos, filósofos, han estado dedicándose a encontrar una verdad para de allí establecer las bases de la sociedad, de la comunidad, le han dado la espalda a la Biblia. La iglesia ha tomado ese sagrado volumen. Y aquí vamos a entrar un poquito. Tal vez usted no se ha dado cuenta de esto. Permítame mirarlo. Permítame aquí. Quiero irme bien con este punto. ¿Usted entiende y usted sabe que la Biblia es la palabra de Dios? Amén. Nosotros tenemos la Biblia como el libro sagrado. Amén. Ok. Usted y yo sabemos, porque lo han comentado muchos, que la Biblia católica es diferente a la Biblia cristiana. Otros ya saben que la Biblia o la Tanaj de los judíos, la Biblia judía, también es totalmente diferente a nosotros. Entonces, ¿qué le parece si ahorita, porque déjeme proceso bien el pensamiento? Todo lo que nosotros hacemos como pueblo evangélico lo basamos a la Biblia. Amén. Queremos que nuestros cultos sean bíblicos. De hecho, creo que fue en la segunda clase donde hablé que nuestro culto, nuestra liturgia, tiene que ser bíblico, tiene que ser cristocéntrico, tiene que ser teológico. Entonces, para ello tenemos un volumen que se llama Biblia. Pero no se me asuste, tome nota nada más. Y si hay preguntas al final de la clase, yo voy a responder sobre este asunto o cualquier otra pregunta que surja. Pero usted sabe, lejos de estarnos peleando con los católicos, porque ellos tienen una Biblia que es diferente a la nuestra, y los católicos se pelean contra nosotros porque tenemos que a nuestra Biblia evangélica le faltan libros, nos damos cuenta que para el pueblo judío su Biblia solamente está conformada exclusivamente el Antiguo Testamento. Para los judíos no existe el Nuevo Testamento. O sea, la Biblia completa para ellos solamente es Antiguo Testamento. Para el católico, la Biblia tiene más libros. Entonces decimos nosotros, es que le añadieron más libros a la Biblia. Y cuando el católico habla de nosotros, nos dice, es que los evangélicos le quitaron libros a la Biblia. Bueno, aquí le voy a enseñar un poquito más de esas controversias que hay tocante a la Biblia. Ahí va. Vamos a meditar un ratito en esto. Ahora no se quiere quedar acá. Donde quiero que se quede. Miren nomás. La Biblia, hermanos, es un libro maravilloso. Pero nos llevamos la sorpresa ahí. Ahorita voy a abrir la pantalla para hacer algunas preguntas tocante a esto. Mire, la Biblia judaica, o sea, de los judíos, tiene 24 libros, el Antiguo Testamento. Su Biblia en el Antiguo Testamento, ¿cuántos libros tiene?
Punto extra para alguien. Hábleme, por favor. 27, 27. ¿Quién dijo? Pati. La hermana Patti. Punto extra, hermana Patti. Amén, pastor. Amén. Ahí tenemos un punto extra. Tiene 27 libros. Y estamos hablando que la Biblia judaica aquí tiene 24 libros. Porque nosotros tenemos Primera de Crónicas, Primera de Samuel. Así es como lo estamos dividiendo. Ellos solamente tienen 24 libros, que son los 27 libros nuestros. ¿Ok? La católica. Mire, la Biblia católica se compone de 73 libros. Yo te dice, ¿de dónde sacaron tanto? Porque la Biblia protestante o evangélica tiene 66 libros nuestra Biblia. Pero ahí le va. La iglesia ortodoxa. La iglesia ortodoxa es una iglesia que se encuentra en Rusia, en Alejandría, Antioquía, todo allá, en Grecia. Para ellos, su Biblia tiene 78 libros. Hoy no voy a detenerme a explicar de estas Biblias, del por qué tiene 78 libros, la católica 73, por qué la siriaca, la iglesia que tiene esta Biblia, ellos tienen el Antiguo Testamento desde el siglo II antes de Cristo y del siglo V después de Cristo. Ellos formaron ya su Biblia, la Biblia siriaca, la es conocida como la Biblia peshita también. Ellos tienen 80 libros. Nosotros tenemos 66. ¿De dónde sacan ellos los 14 libros más? La ortodoxa, ¿de dónde saca 12 libros más? Luego la etíope es la que más libros tiene. Esta Biblia de Etiopía, que según esta iglesia nació, ¿se acuerdan ustedes en el libro de los Hechos? Cuando Felipe estaba predicando y Dios lo llevó al espíritu al desierto y ahí se encontró con un etíope y el etíope le dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pues ese etíope, cuando llegó a Etiopía, él era secretario de la reina, evangelizó a la reina y de ahí nació esta iglesia etíope. Entonces, esta iglesia tiene 82 libros. Ahí nomás para que se dé cuenta. La Armenia, que tienen libros sagrados desde el siglo V, tienen la Biblia armeniana de 78 libros. La protestante evangélica tiene 66. Esa es la Biblia que está en su casa. Pero la iglesia copta tiene 75 libros. Esta iglesia está en Egipto. ¿Ya se dieron cuenta? 73 libros, 78, 75, 80, 82, 73, 66, 24. ¿Ok? Esto, muchachos. Miren, esto es solamente para llevarlos a pensar. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Mire, de todas las Biblias que le presenté ahí, que fueron 8 tipos de Biblias, de 8 grupos cristianos, tienen un libro sagrado. Se llama Biblia igual que la nuestra. La diferencia es que tiene otros libros que algunas de nosotros no tienen. Unas tienen de más y otras tienen de menos. La pregunta surge, ¿en qué basamos nuestra liturgia? En la Biblia. Solo piensen, esto no es para volverse herético, ¿ok? No es para decir, somos herejes, no, 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 no. Ni ellos son herejes, no. Es para que meditemos en esto. Usted tiene una Biblia, pero le faltan libros de acuerdo
a la ortodoxa. A usted le faltan libros de acuerdo a la iglesia armeniana, porque ellos tienen 78 libros. La siriaca tiene 80 libros. Mi pregunta, solo retórica, solo para pensar, si los armenianos basan su culto en los libros que tiene su Biblia, solo piensen, los siriacos basan su liturgia, sus cultos, basados en los libros que ellos tienen. ¿Okay? Si Biblia siriaca, 80 libros. Nosotros basamos nuestros cultos en 66 libros. ¿No será? Pregunta nomás. ¿No será que los hermanos siriacos están haciendo servicios mejor que los de nosotros? Porque tienen una Biblia más amplia. ¿O será que a nosotros nos falta un modelo de adoración porque nos falta literatura, como ellos la tienen más completa? Solo piensen. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Entonces, no podemos juzgar a los hermanos rusos, esa iglesia ortodoxa, porque tiene 78 libros, adoran a Dios de una manera diferente. Si todos viviéramos nosotros en el área de Los Ángeles, si todos ustedes que me están escuchando viviéramos en Nueva York, tal vez un poco en Chicago, pero más Nueva York y Los Ángeles, San Francisco un poco también. Si todos viviéramos ahí, iba a ser bien interesante que yo los mandara por 3 servicios en todo este curso a visitar iglesias de otras denominaciones muy diferentes a lo que nosotros creemos y cómo nosotros adoramos a Dios. ¿Por qué mencioné estas 3 ciudades? Porque ahí se va a encontrar iglesias griegas, iglesias asiáticas, iglesias de africanos, iglesias de españoles, iglesias americanas, iglesias guatemaltecas, iglesias de Puerto Rico, y aunque usted no lo crea, iglesias de mexicanos. Y los que tenemos el privilegio de vivir cerca de esta zona, los hondureños adoran a Dios de una manera muy diferente que los guatemaltecos. Los guatemaltecos adoran a Dios de una manera muy diferente que los mexicanos. Los mexicanos adoran a Dios de una manera muy diferente que los salvadoreños, muy diferente que los brasileños, muy diferente que los argentinos. Adoramos al mismo Dios, pero las liturgias, hermanos, son totalmente diferentes. Yo he tenido esas experiencias y he tenido que aprender a adorar a Dios en congregaciones que alaban a Dios de maneras totalmente diferentes. Creo que fue la clase pasada o antepasada. Personalmente, yo no entiendo los altares llenos de luces, esas iluminaciones que verde, azul, anaranjado, con cámaras de humo, no las entiendo. Y te soy honesto, si tú has visto los cultos de auxilio divino, el altar donde yo predico, en la parte de atrás, tiene iluminación de colores, cambia de colores. No lo entiendo, pero yo sigo adorando a Dios. Tal vez yo no necesito las luces para adorar a Dios. Tal vez yo no necesito la música para adorar a Dios. Tal vez yo no necesito la danza para adorar a Dios. Pero como somos diferentes, el oído no es mano, la mano no es pie, todos formamos un cuerpo de Cristo. Tenemos que
aprender a adorar a Dios en donde estamos. Yo creo que por una parte, tal vez, Pablo cuando dijo, cuando estoy con los judíos, soy como los judíos. Cuando estoy con los gentiles, soy como los gentiles. Entonces yo tengo que aprender, hermanos, que la adoración a nuestro Señor es de multiforme, es variable. ¿Se acuerda la mujer samaritana? Jesús le dijo, ni va a ser en el monte, pero tampoco va a ser en el templo. Va a ser de espíritu y de verdad. Yo sé que esta clase, hermanos, nos va a ayudar bastante a los que por primera vez estamos pensando, ¿por qué nosotros adoramos así? ¿Por qué nosotros alabamos a Dios de esta manera? Hace al menos tal vez unos 20 años no había los grupos de danza como los hay hoy, pero hace 50 años no había la guitarra eléctrica como la hay hoy. El tipo de música es totalmente diferente. De hecho, los mensajes, las predicaciones son totalmente diferentes. Entonces, es ahí donde nos damos cuenta. Mire, permítame hacer una pregunta. Hermano Daniel, usted me acaba de explicar una experiencia. Usted de la Iglesia de Dios ha estado siempre con la Iglesia de Dios en Nicaragua. ¿Es correcto? ¿En Nicaragua o es? Sí. Honduras. Honduras. Ahora que vino a Estados Unidos, la adoración es totalmente diferente, el culto es totalmente diferente. Muy diferente, pastor. Diferente. Y como se lo mencioné, es inclusive dentro de un mismo departamento que estoy, voy a otro departamento, ya es distinto. Ya hay un orden distinto en el servicio. Es totalmente diferente. Hermana Marlene, ¿usted ¿Pastor? tuvo experiencia en Guatemala? Sí, de hecho sí. Y ahorita, perdone la pregunta, ¿asiste a alguna iglesia que es totalmente diferente a como hacían los cultos en Guatemala? Sí, sí. Tuve que acostumbrarme. Al principio se me hacía muy diferente. Al principio se me hacía muy raro, muy raro. O sea, no estaba acostumbrada. De hecho, en Guatemala hay iglesias que también cada iglesia, como dijo la hermana, dependiendo del departamento, son diferentes. Yo creo que no, sino denominaciones, sí, pero se me hizo sí, de hecho, sí, se me hizo muy difícil porque yo conocí a Cristo en Guatemala, luego reconcilié a Cristo aquí. Gracias, Entonces, hermana. amén. Me gustó mucho y me ayuda mucho la frase que usted usó. Se me hizo muy difícil. Sí. Batallé para acostumbrarme. Es eso, porque nosotros, voy a dejar esto claro, hermano, nosotros los seres humanos, somos seres de costumbres. Nos acostumbramos, y le voy a decir aquí, simplemente a la hora en que usted se va a ir a acostar, usted tiene una costumbre muy peculiar. Tal es su costumbre que usted no quiere prestarle su almohada a nadie. Esa es su almohada. Bendita su almohada, esa es su almohada. Esa es parte de la costumbre. Parte de su costumbre es que tal vez usted decide siempre desayunar a las 8 de la mañana, porque para las 10 de la mañana ya le duele la cabeza. A tomar café a ciertas horas. Eso es parte de su cultura. Es una costumbre que usted tiene y ha forjado un estilo de vida. Lo mismo pasa con adorar al Señor. Usted escuchó un tipo de música cuando recién vino a los pies del Señor. Y si usted se acuerda, mire, de aquí del grupo, de los que van a escuchar esta grabación, tal vez vinieron a abrazar la fe cuando estaba Marino, el cantante Marino venezolano en todo su esplendor. Y cada vez que escucha la música de Marino, se llena de ilusión y adora a Dios. Los de Marcos Witt, los de la época de Carlos Alvarado, los de la época de ahora más joven, Alex Campos. Entonces, cada vez que usted, de Tony Sauceda, tal vez algunos,
Y así puedo ir mencionando ciertos grupos. Cada vez que lo recuerda, usted dice, wow, esto es la música que me agrada, la música que me edifica. Lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos con esa música. De aquí tengo líderes de música jóvenes, jovencitos. De hecho, la cargué en mi brazo cuando estaba chiquita, a Cristal, a sus hermanitas, ahí con mis amigos, sus papás. Y ahora ya me tocó cargar a sus hijos. ¿Y ella qué música prefiere, Cristal? Jesús, ¿qué música prefieren ustedes tan jóvenes, tan chamaquitos? A nosotros nos gusta, o a mí me gustan más las antiguas. Viene siendo Juan Carlos Alvarado, Fendley Monroy, Marcos Witt, ¿quién más? A mí me gustan todas las de adoración, todas las que me hacen llorar. La música sentimental, con la cual puedes descansar emocionalmente. Pero mire, va la pregunta. Jesús, me dijiste que te gusta la música antigua. ¿Esa es la música que tú escuchaste cuando viniste a los pies del Señor? Sí, cuando yo empecé a ir a la iglesia se cantaban muchos de esos cantos. Exacto. ¿Se acuerda lo que le dije? Que cuando venimos al Señor, la música que escuchamos en ese primer momento, esa es la música que se nos queda. Yo tengo sobrinos que son músicos tremendos, tremendos músicos, mis sobrinos, pero cada vez que ellos vienen conmigo, lo primero que hacen, me ponen la música de Alvarado. ¿Por qué? Porque esa es la música que ellos recuerdan cuando eran niños. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Es la música que ellos, y para mí, es la música, muchos no la van a conocer. Tal vez la música de, si es en español, era la música de Generación de Jesús, La Tierra Prometida, que hoy ya no se escucha, pero esa era la música que tocaba mi corazón. La música más moderna que me podía haber gustado es la música de Petra, un grupo americano, pero que no era bien vista en ese momento. Entonces nosotros somos atraídos de acuerdo a nuestro gusto. Por eso, cuando estamos hablando de Biblia, si vamos a basar nuestra adoración en lo que dice la Biblia, ¿a dónde nos va a llevar? ¿A la Biblia siriaca? ¿A la Biblia copta? ¿A la Biblia judía? ¿O a la Biblia protestante? Entonces nosotros decimos, yo me quedo con la protestante. Entonces, si yo me quedo con la protestante, voy a basar mi fe en ese volumen. Pero, Pastor. amén. No, ahorita que hablaba de música y mencionó a Marino, que es uno de los cantantes, por así decirlo, con que yo crecí escuchando, igual que los Voceros de Cristo, fueron otros de mis grupos favoritos en cuanto a la alabanza. Pero veía una entrevista que le hicieron a Marino y cuando él dice, cuando él empezó a cantar, cómo fue criticado, cómo fue apedreado dentro de la misma iglesia, porque él ya incluía otros instrumentos, otro ritmo, distinto a lo que en esa etapa o en esa época, perdón, se cantaba dentro de la iglesia y él fue bastante juzgado. Y para mí es música antigua, por así decirlo, de la que me encanta porque fue con la que yo crecí. Sí, fue muy criticado porque él metió un tipo de música salsa, bachata o un tipo de música totalmente diferente. De repente, la forma en que sonaban los instrumentos era muy mundano. Y cuando usted habla, hermano, de los Voceros de Cristo, pues esa era una música muy ordenadita, como muy antigüita. Es que escuchar a los Voceros de Cristo es otro nivel para nosotros, los que crecimos con esa música. Y sin embargo, cuando vemos a los Voceros de Cristo y escuchamos a Marco Witt, pues decimos, oye, pues no se parece. La música de Marco Witt está muy mundana. Y muchos se han atrevido a decir, está tan mundana así que se ha llevado hasta Grammys. Entonces, esa es la forma en que mucha gente pone en balance la música, pero esta es la realidad. No son los estilos musicales, es el contenido que tiene, es
la cultura de donde nosotros crecimos, de donde nosotros estuvimos. Entonces, si nos damos cuenta, hermanos, ¿qué es lo que necesitamos? Solamente incluir nuestra música, nuestra alabanza, nuestra oración, nuestra liturgia a la palabra del Señor. La pregunta sigue en el aire, solamente para que usted piense, ¿cómo adoran a Dios la iglesia ortodoxa? ¿Cómo adora a Dios la iglesia siriaca? ¿Cómo adora a Dios la iglesia etíope? ¿Cómo adora la iglesia armeniana? ¿Cómo adora la iglesia copta? Basados en la Biblia. Ok, quiero que se quede con eso. El curso es muy cortito, hermano. A mí me gustaría que nosotros hiciéramos una investigación, la liturgia basada en la Biblia, de acuerdo al tipo de Biblia que tiene cada grupo. Imagínense, hermano, hacer un estudio, voy a decir más o menos 5 hojas, 4 hojas, cortito. Un estudio solamente de lo que es la iglesia ortodoxa bizantina, cómo adoró a Dios, comparándola, cómo lo adoramos nosotros. Otro grupo, y va a hacer otra investigación, cómo adora a Dios la iglesia de Etiopía, basado en su volumen, en su Biblia, con esta iglesia etíope con sus, ¿cuántos libros son? 82 libros. Y se imagina, ¿ve? Más o menos para que se dé una idea, nosotros tenemos un libro sagrado, otras iglesias tienen sus libros sagrados también que dicen, es la Biblia. Unos tienen libros de más, excepto la iglesia judía, que es la que tiene menos libros. Voy a seguir compartiendo, hermanos, si no hay ninguna pregunta. Esa no era tarea, ¿verdad? No era tarea, hermana. Ya. No se me pongan nerviosos. No era Porque tarea. Porque No, la otra vez había tarea y no me había dado cuenta que era una tarea. sí, no. Era solamente una explicación que cómo nos falta tiempo, hermanos, y qué tan importante es estudiar, qué tan importante es llevar al menos un conocimiento básico de lo que es la forma en que se adora a Dios. Pastor, Amén. No te oigo, mijo. sí, pastor. Bueno, no quiero como adueñarme de la clase, pero es la primera vez que estoy presente No, y tengo muchas inquietudes y Daniel, seguimos el mismo patrón. sí, Seguimos todos participando, mijo. No te preocupes. como le mencionaba, bueno, en mi trabajo, pues, em, en todas las unidades a las que yo voy, digamos, es obligación la libertad de culto. Y, y lo que más predomina acá, pues, es la iglesia evangélica y la iglesia católica. Y en un principio yo tenía bastante eso, que yo solo la iglesia a la que yo asisto, llegaba a pensar a veces cuando iba a otra iglesia que esa gente ni se iba a salvar. Yo casi sentía que solo la iglesia a la que yo asistía se iba a salvar. Y ahora pues ya digamos que ya obtuve un grado, un rango mayor, ya llevo 3 unidades en las que soy jefe de personal y es obligación mía llevar tanto un pastor como un sacerdote a impartir la palabra en esa unidad. Y estar yo ahí también con mi gente, con mi personal, tanto con el culto evangélico como cuando se celebra la misa católica. Y como le digo, fue bastante difícil para mí superar eso, digamos, de tener esa libertad, por así decirlo, de hablar con un sacerdote, con él y de invitarlo a mi unidad a que celebrara la misa. Y me sentía mal en un principio, se lo voy a ser sincero, me sentía mal de como yo, como evangélico, estar invitando a un padre, a un sacerdote católico, a impartir el servicio en la unidad donde yo estaba. Y tal vez cuando invitaba al pastor que fuera a hacer el culto, no siempre iba a encontrar un pastor de la iglesia de Dios donde yo estuviera, tenía que buscar otra denominación.
Y eso era un servicio muy distinto a como lo hacemos nosotros. Pero tenía que estar ahí. Y tenía que estar con mi gente, con mi personal. Entonces, por eso le digo, ha sido bastante difícil para mí, no solo visitar en una iglesia donde estaba, sino ser parte también de estos servicios, que se celebra acá, por ejemplo, el 3 de febrero, que es el día que se celebra el Día de la Virgen de Suyapa, que es la patrona acá de las Fuerzas Armadas. Y hacer todos los preparativos para que se celebrara en unidad el Día de la Virgen, porque era mi responsabilidad y yo a veces quería desistir de decir, no, no, no puedo entregar hacer esto, preferiría entregar mi cargo porque no, no me siento bien eh, coordinando con un sacerdote para que él llevara a hacer el servicio a la unidad, pero aún, como les digo, me está sirviendo mucho esta clase para ampliar más mi conocimiento al respecto. Amén. Gracias por tu honestidad y por compartir con nosotros tu experiencia. Entiendo que tienes que atender ciertas situaciones porque es parte de tu trabajo. Entonces, pero hay un punto doctrinal en tu fe, en mi fe, que eso nosotros no lo menospreciamos. Hay ciertos valores que nosotros no vamos a cambiar por nada. Tal vez algunos de ustedes sepan, lo he tratado en algún momento, pero Dios me abrió la puerta a través de ser mentor con los matrimonios, que Dios me abrió la puerta de llegar hasta la iglesia católica y que el sacerdote me ofreciera el púlpito para yo predicar, para yo enseñar en la iglesia católica. Yo estaba aquí, yo no llevaba la toga, la túnica, el sacerdote sí la llevaba. Yo llegué simplemente con mi saco, con mi corbata, me puse una estola que yo tengo como de obispo, me la puse, estuve ahí predicando, detrás de mí estaban los altares de la Virgen de Guadalupe y no sé qué otros ídolos, pero ¿qué hice yo? Yo aproveché la oportunidad para hablar de un Dios creador de la familia que nos ha dado normas, estatutos para conservar a una familia. Entonces, yo aproveché la libertad que tuve para bendecir a ese pueblo con la verdad que yo conozco. Entonces, es lo que te toca hacer, Dani, que de acuerdo a tu fe, a tu punto, aunque tú le lleves un sacerdote, te haces amigo del sacerdote, tal vez en algún momento te va a dejar que tú ores y cuando tú ores no vas a mencionar a la Virgen de Guadalupe, no vas a decir el Santo Rosario, vas a honrar al Cristo Redentor y con lo que tú tienes, bendices a los que están ahí. Le sacamos provecho, le sacamos la ventaja al enemigo, porque Dios Amén. nos pone, ahora sí te digo, Dani, Dios nos pone en esos puestos de autoridad para bendecir con nuestra fe, con nuestra convicción a los menos afortunados, a los que no tienen el conocimiento de la palabra del Señor. Así que mi hermano, te felicito y sigue adelante y que nosotros podamos impactar a otros con lo que Dios hace en nuestra vida, con nuestra fe. Amén. Amén. Así que ahí estamos, hermanos. Voy a seguir compartiendo. Hay un libro, ya hicimos, mire, bastante estuvimos hablando acerca y apenas va, mire, acabamos de empezar la clase, mire, solamente dos. Hermanos, acabamos de empezar la clase y hemos estado hablando acerca de la Biblia. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? La iglesia en su liturgia, en los cultos, hermanos, más que nada nosotros debemos de ser una iglesia que enseña. La Biblia nos habla de poder enseñar a través de la predicación. Primera de Corintios 12:28 dice, y Dios puso a unos primeramente apóstoles, luego profetas y tercero maestros. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vea lo que dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amados,
tome nota, por favor, esto. Toda liturgia, todo lo que hacemos dentro de un servicio tiene que llevar el fin de edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Perdónenme, hermanos. Perdónenme. Pero no podemos usar el púlpito para estar maltratando a la gente. Ahí están con cara de caballo, no quieren ni cantar. Eso no es edificar. Damos la bienvenida al hermano Tomasito, qué bueno que vino. Milagro de Dios que está con nosotros, hermano. No, eso no edifica. Eso no edifica. Hemos sido a veces de repente una iglesia muy descuidada a la hora de estar ministrando en el culto. Es la liturgia. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Entonces, no estamos ahí, sino para edificar. Y si vamos a edificar a otros hermanos, nosotros vamos a estar bien pendientes que Cristo mismo ha establecido maestros en la iglesia. Es la persona que posee el don de enseñanza. Y esta persona tiene que desarrollarlo. Todo maestro tiene que desarrollar. Todo maestro. Los que son músicos y me están escuchando saben que si no practican, van a cometer error cuando estén tocando. Para la buena música es práctica y más práctica. Lo mismo pasa para enseñar. Hay que aprender, hay que volver a aprender, porque la iglesia, amados hermanos, tiene la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, al cuerpo de Cristo. Pastor, maestro, profeta, apóstol, evangelista, todos ellos estamos puestos en la iglesia para edificar la iglesia de Cristo y debemos de tener la responsabilidad. En otras palabras, ya usted, voy a mirar aquí. Dígame, ¿quién de ustedes? Sí, quiero preguntar, ¿quién de ustedes sabía que existía la Biblia siriaca, la Biblia etíope, la Biblia copta y que tenía libros diferentes que la Biblia protestante? ¿Quién de ustedes sabía eso? Por favor, levánteme la mano si alguien sabía de esa Biblia siriacas, copta, etíope. ¿No? Ahora ya sabe. Usted ya se está preparando. ¿Ve? Entonces, en esto consiste la capacitación, que ahora usted sabe que no solamente nuestra Biblia, que existen otras Biblias que también ellos tratan de adorar a Dios de acuerdo a su sagrado volumen. Y va a poder usted hablar de la iglesia que está en Egipto. Y la iglesia que está en Egipto no todos tienen la Biblia de 66 libros. Porque usted va a decir, no, allá en Egipto hay una Biblia que se llama Biblia copto. En Siria está la Biblia siriaca. En Rusia está la Biblia ortodoxa bizantina. Usted va a poder hablar con propiedad. Eso es conocimiento. Es como si yo le dijera, Jesús, toca guitarra, ¿verdad, mijo? Guitarra, piano. Guitarra. Si yo le digo a Jesús, vamos a cantar esta alabanza, dame el tono de sol. Y luego le pido yo el tono de sol y luego él empieza a rasgar y está en el tono de sol ahí, vamos a ver, no se va a distinguir ahí, estoy en el tono de sol y luego me dice el hermano, no hermano, usted está cantando en do. Y le digo, no hermano, voy bien. No, el que tiene el conocimiento me va a decir, estás fuera de tono. Ahora vamos a decir, le digo, Jesús, dame el tono de re. Y me da el tono de re. Y empieza él a cantar en el tono de re, hace los cambios conforme voy cantando. Y luego me dice, espérese, Martín. Espérate, hermano, te estás adelantando. Estás fuera de tiempo. Y yo le digo, no, Jesús, estoy bien. No, estás fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque el que tiene conocimiento me va a corregir y me va a edificar.
Entonces él me va a decir, no, hermano, vaya a este ritmo, mire, sígame. Entonces yo voy siguiendo ahora al maestro. Usted como maestro, usted como líder, ahora se está capacitando para que los nuevos convertidos, las otras personas que van empezando en la iglesia o que tienen muchos años en la iglesia, pero han decidido no prepararse, usted ahora va a ir con ellos. ¿Qué va a ir? Capacitándolos, ayudándoles a crecer. Es para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es, hermanos, lo que la iglesia hace dentro de su liturgia. La iglesia, no solamente a través de la enseñanza que se puede dar en una conferencia, en un taller, la iglesia también tiene lo que le llamaban antes la escuela dominical. Tuvo mucho éxito la escuela dominical. Hoy, por diferentes situaciones, lo voy a poner en el contexto de los Estados Unidos. En el contexto de los Estados Unidos hay edificios, iglesias, que ellos, los dueños del edificio, le rentan a otras congregaciones y los que rentamos tenemos nomás 2 horas para adorar a Dios el día domingo, 3 horas para adorar a Dios. Entonces, no podemos tener la escuela dominical y el servicio porque es muy largo, no tenemos el tiempo, no tenemos el espacio. Entonces, lo que hizo la iglesia dentro de su liturgia de la enseñanza es que trasladamos nuestra escuela dominical a un día de la semana, a un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, otros lo llegan a tener hasta un sábado. Esto es, hermanos, la escuela bíblica, donde los maestros se desarrollan. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Llevamos a nuestros niños, pero también tenemos los estudios bíblicos en la iglesia, donde los varones van para un lado, las mujeres y los jóvenes están separados, los niños están en otros lugares. Las iglesias grandes, principalmente mega congregaciones, tienen iglesias de acuerdo a las necesidades o a los intereses que tiene cada persona. Por ejemplo, nosotros no somos una iglesia grande, Auxilio Divino no es una iglesia grande, pero tenemos un ministerio donde se le da las clases exclusivamente a las personas mayores. Le llamamos línea dorada. Y los ancianos mayores, personas mayores de 60 años, se reúnen una vez al mes para recibir clases especiales. Tenemos el estudio para las mujeres solteras, madres solteras, que ellas se les da, a los padres solteros se les da una clase especial de la misma manera. De esto está hablando, cómo se van preparando las clases de acuerdo a las necesidades. Personalmente yo vi una necesidad en los padres solteros, por eso se creó ese grupo. Vimos una necesidad en los ancianos, entonces les creamos un grupo especial para ellos. Los jóvenes tienen su propio grupo, los músicos tienen su propio grupo y todo esto es porque queremos edificar. La pregunta es, ¿por qué hacemos lo que hacemos? No todas las iglesias lo hacen. Hay otras iglesias que tienen otros ministerios, otros departamentos, otra forma de enseñar que yo no lo tengo porque todavía no tengo el personal, no tengo los espacios o no tengo el grupo tan grande como para ponerlos ahí. Todo esto, hermanos, es por qué hacemos lo que hacemos. Queda como base. Una iglesia profundamente arraigada en la palabra de Dios es una iglesia fuerte. Ve ahí, hermanos, por favor, una iglesia arraigada en la palabra de Dios. ¿Cuántos libros tiene la Biblia de la iglesia copta? ¿Cuántos libros tiene la Biblia de la iglesia ortodoxa bizantina? Entonces, cuando vamos viendo esos detalles, hermanos, nos damos cuenta, usted y yo tenemos una Biblia en la cual nosotros tenemos que arraigarnos profundamente. Y Pablo lo dijo, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Por eso empecé la clase con los diferentes tipos de Biblias que hay alrededor del mundo, para que usted base la forma de adorar a Dios, la forma de hacer el culto
hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios. La clase pasada les enseñé un video de 14 minutos. Si ustedes se dieron cuenta, en 14 minutos había cerca de 30 iglesias adorando a Dios de una manera diferente. 30. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Antes de juzgar, esa iglesia lo hizo bien, esa iglesia lo hizo mal. Ahora voy a hablar de esas 30 iglesias que estaban ahí. ¿Sabe usted que había iglesias que estaban haciendo desorden? ¿Sabe usted que había iglesias que tenían puntos doctrinales muy malos? ¿Sabe usted que había partes que daba vergüenza que un pueblo evangélico estuviera haciendo eso? Que había puntos doctrinales. Se lo voy a decir ahora. Yo le dije la semana pasada, no es para criticar, era para observar. Usted lo observó, ahora yo le voy a hacer los puntos. Porque dice, arraigados en la palabra. ¿Se acuerdan ustedes del jovencito que donde estaba el predicador hablando y que le dio un paño, le dio un trapo, una servilleta? Él le dice, límpiale los zapatos al pastor. Mire, si usted no ha visto ese video, vaya a verlos, hermano. Vaya a ver la clase de la semana pasada. Es una vergüenza que un predicador de la palabra de Dios esté diciendo que el don, los dones, el liderazgo iba a venir basado en la humillación. Porque le dijo, cuando tú le des un vaso de agua, una taza de café, entonces estarás recibiendo el don. No, no, hermanos, perdónenme, pero la Biblia no dice eso. La Biblia no dice, llévale café al pastor y vas a ser bendecido. No. Dice, el que quiere ser servido tiene que servir primero. Correcto. Uno tiene que servir. Pero también tengo que decir esto. No es a lo que usted vio. Porque también ahorita lo voy a ver. Ahorita lo voy a hablar. Dice que tenemos que basar nuestra liturgia, nuestro servicio, basado en la palabra del Señor. También tenemos mucho liderazgo que es infiel, que habla a espalda de los pastores cosas que no deben de decir, que habla en contra de los hermanos cosas que no debería de decir. Y también de eso, hermanos, no solamente se trata de lo que hablé, se trata del otro lado de la moneda cuando estamos hablando, hermanos, de liturgia, de por qué hacemos lo que hacemos. Y dice aquí, hermano, que nosotros como iglesia tenemos que en nuestra liturgia preparar a los líderes laicos. El ser líder en la obra del Señor representa una gran responsabilidad. Todo líder, hermanos, tiene una responsabilidad en la iglesia. El ser líder de la iglesia no es tener un título nada más. Ser líder, hermanos, es conocer los requisitos que el líder debe de poseer para poder servir. Primero dice que debe de ser maduro en la fe, irreprensible y vivir dignamente. Hermanos, hay personas que creen que son líderes y lo único que hacen, andan haciendo problema en la iglesia. O sea, ¿por qué hacemos lo que hacemos? El video que yo les presenté de 14 minutos de cómo adorar a Dios, allí hay líderes que no deberían de estar en el púlpito. Allí hay líderes que no deberían de estar predicando la palabra de Dios. La pregunta cuando empezamos el curso es, ¿por qué hacemos lo que hacemos? O sea, si vamos a ser líderes, si Dios te pone en el liderazgo, hermano, usted debe de ser una persona fiel, fiel a Dios, fiel a su pastor, fiel a su congregación, fiel al liderazgo local. Cuando alguien venga a hablar mal de otro líder, tú diles, no,
A mí no me hables eso. Eso tiene que ver con liturgia. Porque recuerde que liturgia es lo que nosotros hacemos para agradar a Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo para agradar a Dios? Yo no sé si a usted le platiqué. Déjame ver si tengo aquí. Soy malo para esto. No, soy malo para esto. Bueno. Mire, yo tengo una llave. Una llave. Una vez, estamos hablando de liturgia, del por qué hacemos lo que hacemos, cómo servir a Dios. Una vez una persona le tocó limpiar el templo de la iglesia, de nuestra congregación, y fue y limpió. Luego después le volvió a tocar limpiar el templo. Y en una ocasión que traía esta persona las llaves que estaba limpiando, me dijo, pastor, si usted no regaña a las mamás, si usted no lo dice desde el púlpito, que no debe de traer leche, biberón, galletita para los niños, yo le voy a decir personalmente que son unas hermanas cochinas que hacen de tener su casa, porque mire cómo dejan la casa de Dios. Entonces le dije a la hermana, hermana, trae las llaves de la iglesia. Oh, sí, hermano, aquí está, me dice. Présteme la llave. La hermana me da la llave, la tomé y le dije, hermana, no se preocupe, usted ya no va a volver a hacer el aseo. Y me dijo, ¿me está quitando el privilegio de servir? Le dije, no, le estoy quitando la oportunidad de humillar a uno de sus hermanos en la fe. Porque todo lo que nosotros hacemos en la iglesia, hermanos, es para hacerlo para el Señor. Y si nosotros hacemos cosas en la iglesia y estamos murmurando, vociferando en contra del pastor, en contra de la iglesia, en contra de mi hermano, yo no merezco servir en la iglesia. Yo no. Yo no. Yo no merezco ser líder de nada. Si yo como líder voy a humillar a las personas que están bajo mi liderazgo, yo no necesito estar ahí, yo no merezco estar ahí. Esto es liturgia, hermano. Nosotros tenemos que aprender a callar cuando tenemos que callar. Nosotros estamos para bendecir, para edificar el cuerpo de Cristo. Nuestra liturgia se compone desde el momento en que un hermano viene y limpia las bancas, pone las mesas, acomoda las sillas, porque allí está el pueblo del Señor. Allí está el pueblo del Señor. Desde el momento en que los que estamos aquí y danzan, desde ese momento en que están planchando, no sé cómo se llame, el vestuario, desde el momento en que están planchando las banderas, debe de haber un corazón agradecido. Desde el momento en que están preparándose, pero desde el momento en que un danzador, una danzadora empieza a criticar cómo danzan los demás y hacen burla, se ríen de alguien, es tiempo de que dejen la danza. Es tiempo de que dejen los instrumentos. Es tiempo de que dejen los púlpitos. Porque no podemos pasar toda la vida criticando al cuerpo de Cristo. Por eso le dije, vayan y vean a otras congregaciones. Ellos están adorando a Dios. Y si nosotros llegamos con un espíritu, hermanos, donde vamos a criticar, donde vamos a humillar, hermanos, quiere decir que necesitamos tener misericordia para los demás. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Entonces el liderazgo siempre, hermanos, tiene que estarse capacitando. Todo líder se debe de estar capacitando
nosotros tenemos que ser maduros en la fe, irreprensibles y vivir dignamente. Es importante que todas las personas llamadas por Dios a los ministerios sean preparadas para estas responsabilidades. Es necesario. Es la práctica del servicio cristiano. Todos nosotros necesitamos preparar tantos líderes, hermanos, como sea posible. Porque el futuro está cerca. El futuro está cerca. El pastor no lo puede hacer todo. Nosotros necesitamos líderes que digan, pastor, aquí estoy. Cuente conmigo. Yo lo voy a hacer. No importa lo que te pongan a hacer. El trabajo, lo dijo alguien, dignifica al ser humano. Recoger un papel, saludar a un hermano nuevo, llevarle un plato de comida caliente a nuestro hermano que está enfermo, comprarle flores tal vez, llevarle algo, hermanos, a la familia que está sufriendo. Hermanos, ese es trabajo de liderazgo. Esta es la iglesia que edifica. ¿Por qué estoy hablando de estas actividades? Porque nuestra liturgia no debe de empezar ni de terminar exclusivamente un domingo a la hora del culto. Allí no empieza ni termina la liturgia. La liturgia nuestra empezó con el día que nosotros bajamos a las aguas bautismales, el día que dijimos, yo acepto a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Allí empezó nuestra liturgia, porque nuestra liturgia es hacer algo que agrade a Dios, hacer que nuestro culto, recuerda lo que dijo el autor de la palabra del Señor cuando dijo, vuestro culto racional. Racional. Es un culto que está razonado, que está pensado, que no es como decimos en México, a la brava, a la y se va, a como salga. Ya lo divinizamos, que decimos, al cabo que es para Dios. Entonces, razonado. Puedo decir algo y no se me ofende a nadie. O mejor me quedo callado, ¿verdad? No, dígalo. Mejor me quedo calladito, ¿verdad? Con No, respecto a lo racional, pastor, es para conocer verdaderamente, por eso que dice que tenemos que presentar nuestros cuerpos como culto racional para saber cuál es la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es su pregunta? No, esa es mi opinión, que está hablando del culto racional. Correcto. Es que nuestro culto al Señor no es exclusivamente el domingo. Sí. Nuestro culto es toda la vida, todo lo que nosotros estamos haciendo para el Señor. ¿Ve? Y por eso le dije, la hermana me desvió políticamente correcto. Ya se fue, perdió la oportunidad de hablar lo que iba a hablar. Ya no voy a hablar. Hermanos, tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos. Usted va a predicar, prepárese, hermano. Usted le va a dar clases a 2 niños. Prepárese, hermano. Lea, documéntese. Usted va a cantar el domingo. Ya volví a tocar el tema. Usted va a cantar el domingo. Si no sabe cantar, hermano, páguele a alguien para que le enseñe a cantar. Páguele a alguien para que le enseñe a entonar. O sea, tenemos que aprender a hacer lo mejor para nuestro Señor. Y decir, yo me voy a preparar. Imagínate si yo llegara con flojera y sin haber leído, sin haber estudiado para dar esta clase, como salga. Si usted se da cuenta, cada PowerPoint que yo pongo, revíselo usted de todas las clases que han recibido de un servidor. Ningún PowerPoint es igual. Siempre estoy buscando imágenes porque quiero hacer lo mejor, que cuando usted lo vea, lo pueda ver y lo pueda disfrutar.
yo tengo que prepararme. Yo no quiero venir, hermanos, a pasar el tiempo con ustedes solamente para decir, pues ni modo, hermano, vámonos. No estoy diciendo que soy el mejor, sino que te estoy diciendo que tengo un mentor, que tengo un pastor que me dice, que me exige y que me dice, tienes que hacerlo mejor. Y que revisa lo que yo hago y que me dice, Martín, aquí te falló. Martín, aquí te falta. O sea, yo tengo que buscar, hermano, porque ustedes, los que están escuchando este video, son almas de alto valor compradas con la sangre de Cristo, que ustedes valen mucho para el Señor. En las congregaciones donde ustedes están, son de bendición para sus hijos, para sus nietos. Y yo no puedo venir siendo un haragán, siendo un flojo, y nomás reírnos y pasar el rato y hablar y vámonos, hermanos, se acabó. Hermanos, sería una falta de respeto al cuerpo de Cristo. Yo tengo que prepararme. Usted se tiene que preparar. Cada día en lo que va a hacer, prepárese, capacítese. ¿Para qué? Simplemente. Ay, 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 aquí voy a decir algo. Aquí es donde yo me meto en problemas, mi amado. Por favor, cada vez que alguien le diga, hermano, puede orar por mí. Y luego le dicen, ¿por qué, hermano? Y dice, porque perdí mi trabajo. Que usted sepa por qué orar. Vamos a decir que el hermano donde vive, en la montaña, allá en el bosque, y usted diga, Señor, por favor, bendice a mi hermano, que cuando vaya al muelle le den trabajo como marinero. O sea, oremos porque tal vez van a talar árboles. Está un centro maderero ahí, va a cortar árboles, van a hacer madera, tablas. Entonces oremos para que cuando él use el serrucho sea de bendición y no se vaya a cortar un dedo. Porque he estado en un culto donde el hermano le pidieron que orara por la ofrenda. Y cuando el hermano empezó a orar por la ofrenda, dijo, Señor, y queremos darte las gracias por estos alimentos, porque vamos a comer con agradecimiento. Y alguien le dijo, hermano, estamos orando por la ofrenda. Y le dijo el hermano, no, Señor, por los alimentos espirituales que vamos a comer después de recoger la ofrenda. O sea, a veces oramos sin sentido. O sea, aquí es donde me meto en problema, hermano. Porque a nosotros los evangélicos nos enseñaron a orar de corazón y no a practicar una oración escrita. Yo te voy a decir algo, hermano. Si tú quieres orar y ser de mucho beneficio, practica en tu casa. Escribe oraciones. Aprende a orar exclusivamente por los enfermos. Aprende a orar exclusivamente por la persona que le falta trabajo. Aprende a orar por la familia, por los matrimonios que están pasando problemas. Aprende a orar por los hijos que son rebeldes contra sus papás o sus abuelos. Aprende a orar por el papá que es abusivo. Aprende a orar por la hermana que está pasando una crisis porque su familia está en otro país. Aprende a orar por diferentes situaciones. Y no vamos a evadir la responsabilidad diciendo, ay, le voy a decir a mi pastor que ore por ti. No. Esa es la liturgia, hermano. Saber por qué oramos. Saber cómo orar. Saber cómo preparar un canto. Saber cómo preparar una predicación, una enseñanza. Es capacitación cuando estamos hablando de liturgia. Así que lo invito, mi amado hermano, para que nosotros hagamos una iglesia que está preparado principalmente para esto, para el servicio cristiano, preparados para el servicio cristiano. Esta es la liturgia, que vamos a estar preparados para el servicio cristiano. Lo vuelvo a repetir, tenemos que estar preparados para el servicio cristiano. Y si usted va a estar aquí abajo, en la imagen, deteniendo la madera para que otro pase, hágalo para la honra
y la gloria de nuestro Señor para que la obra continúe adelante. Ya voy a entrar a otro detallito ahí. ¿Habrá alguna pregunta, hermanos? ¿Ninguna pregunta tocante al servicio, la capacitación, preparación del líder, del que sirve, del que está en la iglesia? Esto tiene que ver con liturgia. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos a avanzar? Amén. ¿Okay? Entonces voy a pasar a compartir la siguiente imagen. La comunión en la iglesia local. La iglesia primitiva proveyó la atmósfera para suplir esta necesidad básica de la comunión. De la comunión. ¿Qué hizo la iglesia primitiva? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia? Los creyentes tomaron tiempo para aprender de los apóstoles. Número 1. Una iglesia, un cristiano, aprende a oír de su pastor. Aprende a oír. No me tiene que contestar nada usted. Pero usted ha sido el creyente que oye a sus pastores, que honra a sus pastores, que usted los escucha. ¿O es simplemente el cristiano que hace y quiere hacer la obra del Señor como usted le da la gana? De decir, yo no tengo que decirle a él. Yo no tengo que decirle nada a los pastores. Cuidado, hermano. Yo entiendo que hay pastores abusivos. Lo entiendo. Lo entiendo que hay iglesias que son oprimidas. Pero también entiendo que hay pastores que son honestos, que merecen todo nuestro respeto. Y que nosotros tenemos que decirle nuestros planes para que ellos oren por nosotros. La iglesia primitiva contaba con sus pastores y ellos estaban dispuestos a estar con él, con ellos ahí. Todos los creyentes participaban de la comunión. Ellos compartieron el pan juntos. La iglesia primitiva hizo hincapié en la oración conjunta. Ellos iban a orar juntos. Ellos suplieron sus necesidades. Ellos como iglesia. Entonces, ¿qué es lo que hace la congregación? ¿Qué hacemos nosotros como iglesia? Pues primero, hermanos, debemos de ver que aprender a depender de una vida pastoral, honrar a nuestros pastores. Segundos, entrar, hermanos, en ese núcleo donde todos vamos a participar juntos. Permítame decir esto. El domingo no se vaya rápido de la iglesia. Próximo domingo, salude al menos a 5 hermanos, a 6 hermanos. No nomás le diga adiós. Vaya y salúdelos. Vaya y abrácelos. Acérquese al visitante, al que usted dijo, a él, a ella no lo había visto en la iglesia. Próximo domingo, vaya donde él está y dígale, nos da gusto que estés con nosotros. Dios te bendiga. No espere que el diácono lo haga. No espere que el pastor lo haga ni que el ujier lo haga. Usted vaya. Ay, pastor, es que me da mucha vergüenza. Pastor, es que me da pena. Pues rompa con esa maldición, hermana, y deje, hermano, de tener pena y vergüenza. Y acérquese a esa persona. Te lo voy a decir por qué. Porque yo he estado en muchas iglesias y nadie me saluda. Y qué feo se siente. Qué feo se siente llegar a una iglesia donde nadie le diga Dios te bendiga.
¿Y sabe quiénes me saludan? Los líderes, porque saben que yo soy el que voy a predicar. Lo invito para que usted fortalezca la comunión en su iglesia. Que usted marque una diferencia. Y no le hace que le, ay, qué saludador andabas. Usted salude al nuevo. Salude a otro hermano. Rompa con aquello que no trae unidad. Salude a quien no ha saludado en 4 años, en 1 año, 2 años. Mire, esto es solamente algo que pasa en las iglesias. De los que me están escuchando aquí, hay personas que usted no ha saludado en 2 meses y que están ahí en la iglesia. No me levante la mano, piense en quién no ha saludado usted hace 2 meses. Y que usted ha estado los 8 domingos en la iglesia. Si no hay ni uno, lo felicito. Pero si usted diga, oye, yo no he saludado a aquella hermanita de pelo blanco que se hace una trencita, oye, a él no nunca, oye, yo no he saludado a aquel hermano que trae una gorrita de béisbol, oye, yo no he saludado a aquel hermano que trae un sombrero, oye, a ese joven que trae un tatuaje en el brazo, yo no lo he saludado. Piense en alguien que no ha saludado. Y este domingo, vaya y salúdelo. Porque la hermana Patricia me preguntó, ¿es tarea, hermano? Hermana Patricia, esta sí es tarea. La de saludar a 5 hermanos, pastor. A 5 hermanos que no ha saludado. Amén. Que no sabe a veces ni cómo se llama. Sabe que yo he hablado con ciertos líderes de la iglesia y que le digo, oye, el hermano fulano. Y él me dice, ¿y quién es ese pastor? Y le digo, es una vergüenza, amigo. ¿Cómo que no lo conoce? Tiene 3 meses viniendo a la iglesia. Entonces, este es el reto, porque la iglesia que sirve al Señor es lo que hacía la iglesia que sirve al Señor. En el siglo I dice, todos los creyentes participaron en la comunión. La comunión no solamente era tomar la Santa Cena, no solamente era compartir el pan, sino que era una iglesia que oraba junto, pero que también suplían las necesidades de los demás. Esa es la liturgia de la iglesia. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? La estructura para la comunión. Aquí está estructurado de algo que ya hemos hecho en nuestras congregaciones. Amén, hermana Marlene. De que pasa lo más que comentarle algo, yo sé que no se lo podría, tengo que decir solo al final, pero en la iglesia que fui el domingo, pastor, pasó algo de, el pastor, nos hicieron que nos levantáramos. Yo sé que es darte mi tarea, pero algo que nomás un comentario. El pastor estaba en el púlpito y dijo, tenemos 2 hermanitas que son nuevas, porque yo me llevé a mi sobrina porque no quise ir sola. Y nos preguntaron nuestro nombre, cosa porque en mi iglesia no lo hacemos así, ¿verdad? Y me dio mucha curiosidad, sino que ahorita que lo menciona usted, el pastor antes de que nos fuéramos, nos fue a saludar y sabe que se recordó de mi nombre y del de mi sobrina. Sí. Me dijo, Marlene, mucho gusto, y le dijo a mi sobrina Ruth, o sea, muy lindo, o sea, como que se acaba de contar, y lo voy a hacer, y hay muchas hermanas que ya no he saludado, porque siempre ando en el trajito que me tengo que ir para la casa, pero el domingo lo hago, y aunque no hubiera sido tarea, pero gracias por decirnos eso, y porque hay personas que hace tiempo que no las saludo, nomás, pero se me hizo muy bonito eso del pastor, que nos dijo hermanas, y nos pararon, y nos preguntaron nuestro nombre, y luego cuando ya nos iban, me dijo mi sobrina, tía, vámonos, porque ya había terminado el servicio, y nos fuimos, y el pastor nos dijo, hermanita, Dios la bendiga, Marlene, Dios te bendiga, y a mi sobrina Ruth le dijo, se aprendió el nombre de nosotras en un ratitito, y nos hace sentir a uno especial que, o sea, es muy lindo, y gracias por eso, y nomás quería hacerle ese comentario. Sí, esa es buena la experiencia.
Y, Sí, y como usted dice, me sentí bien agradable. Pues yo me sentí de la patada, como dicen por ahí, porque nadie me saluda. ¿Ve? Y es increíble. Ya las iglesias que me conocen, pues ya estoy bien a gusto, ya todos me conocen, hermano Andrés, ¿cómo está? ¿Dónde está la familia, sus hijos? Pero hay iglesias donde no saludan porque no lo conocen. Por eso yo le digo, salude a la persona que está por primera vez, hágalo sentir en casa, hágale sentir que están interesados. Es parte de nuestra liturgia, hermanos. No le deje ese trabajo a los sugieres, porque ahí estamos evadiendo una responsabilidad como hijo de Dios de darle la bienvenida a alguien que el cual nosotros podemos bendecir. Amén. La iglesia por mucho tiempo ha organizado a los varones, a las mujeres, a los jóvenes y a los niños para que sean atendidos respecto a sus edades, respecto a sus necesidades. Eso es bueno, porque eso es, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Porque las mujeres se sienten en confianza, porque los hombres se sienten en confianza. Mire, hace un tiempo mi esposa tomó al ministerio, se llama Ministerio Ana en Auxilio Divino. Es un ministerio para atender las necesidades emocionales, espirituales, físicas, tal vez hasta financieras del grupo de mujeres de mamás solteras. Y Nayeli les preparó una sorpresa a ellas, a las madres solteras, y le dijo, las veo en tal lugar. Y de ahí se las llevó una tarde, un viernes, solamente al grupo de mujeres, de madres solteras, sin sus hijos, de diferentes edades, se las llevó a lo que muchos le llaman un mercado municipal, un mercado sobre ruedas, para que las mujeres se comieran una nieve, un helado, una fruta, solamente a caminar y a reírse. Caminó con ellas como 2 horas y media. Cuando se despidieron, las mujeres la abrazaban y lloraban y decían, tenía ganas de pasar un día como este. Y me empezaron a mandar mensajes a mí como pastor, a esta mujer, y me decían, pastor, gracias por pensar en nosotros. Nosotros nos llevamos a esa mujer, bueno, Nayeli se la llevó, les compró nieve, les compró elote, les compró paletas, les compró frutas, se pasearon ahí, disfrutaron una tarde. No hubo predicación, no hubo cantar, no hubo ningún tipo de cantos, solamente compañerismo. Eso se llama liturgia, hermanos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Entonces, hagámoslo, hermano. Invite usted, hable con su pastor y dígale, pastor, nuestra hermana es viuda, nuestra hermana es mamá soltera. Ese joven, lo veo que parece que tiene problemas en matemáticas. Yo sé matemáticas, yo puedo enseñarle. O sea, nosotros podemos marcar la diferencia en la gente que nos rodea. Y no estemos esperando que el gobierno lo haga, que los pastores lo hagan, sino que nosotros vamos a asumir una responsabilidad en el cuerpo de Cristo como cristianos maduros. Hagamos la diferencia. Los invito, hermanos, y gracias a Dios por esta clase de liturgia que nos lleva a que reflexionemos en todas aquellas cosas que podemos hacer por nuestra iglesia. La congregación, hermano, debe de proveer compañerismo. En nuestras iglesias, hermanos, hay de diferentes razas, posición social, diferentes edades, pero la salvación en Cristo nos hace que todos formemos parte del cuerpo. Y lo dijo Pablo cuando le escribía a la iglesia de Galacia. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Las iglesias, una vez que hemos provisto compañerismo, vamos a poder ministrar a otras personas. Porque la iglesia, hermanos, es la que ayuda a suplir las necesidades
como lo hicieron las iglesias, las congregaciones en el Nuevo Testamento. Porque la riqueza, la educación y el prestigio no son sustitutos para el poder de Dios. Nosotros, hermanos, ministramos a las personas. Y que fue mejor, cuánto mejor va a ser que nosotros marquemos esa diferencia ministrando a las personas en sus necesidades y que estemos con ellos para decirles, les amamos, oramos por ustedes, estamos con ustedes. La iglesia va a ser una iglesia que sirve al Señor con la palabra y va a nutrir a los creyentes. Vamos a motivar a los demás para que oren. Los vamos a motivar para que busquen al Señor. Los vamos a desafiar para que sean llenos del Espíritu Santo. Nuestro ministerio va a consistir en orar por los enfermos, consolar a la gente que está en tristeza, porque nosotros somos el cuerpo visible de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia nutre a los creyentes. La liturgia, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Tengo que ser claro y honesto con esto, hermanos. Claro y honesto con esto. No vamos a ver los errores de nuestra congregación. No vamos a ver los errores de nuestra iglesia, sino que vamos a ver qué granito de arena puedo poner yo para bendecir a los otros. Porque cuando nosotros nos dedicamos a criticar a nuestra congregación, a verle los errores a nuestra iglesia, vamos a perder la oportunidad de bendecir a otros. La liturgia, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Nuestra liturgia no consiste solamente en adorar a Dios el domingo, 2 horas o 3 horas. No consiste en cuántos cantos entonamos. No consiste en cuántas alabanzas danzamos. No consiste en cuánto dinero dimos. No consiste cuántas predicaciones escuchamos. Consiste en a cuántas personas, a cuántos nosotros fuimos bendiciendo en el trayecto de nuestra vida como hijos de Dios. Así que les he traído este gran reto, amados hermanos, y estoy a punto de terminar. Y te voy a decir que la Biblia, la palabra, de lo cual empecé a hablar al principio, nos insiste a equilibrar nuestra fe con nuestras acciones. No debemos de olvidar a los necesitados de nuestras comunidades. Una vez que bendecimos a nuestra gente, hermanos, vamos a bendecir a los que no son cristianos. Hagámoslo. En nuestra experiencia, yo empecé, voy a decirlo, va a quedar grabado. Va a quedar grabado y lo voy a decir. Cuando yo traje esta propuesta hace 23 años a la iglesia que hoy estoy pastoreando, vamos a bendecir al vecindario. Le dije a la congregación, por favor me traen una lata de elote, una bolsa de frijoles, una libra de pollo, una libra de arroz y así. Le voy a decir, para vergüenza, lo digo, me trajeron latas de comida con fecha de caducidad de hacía de 1 año o 2 años atrás. Me trajeron basura. Cuando la pusieron enfrente, a un lado del púlpito, en una canasta grande, cuando yo empecé a ver aquello, llamé a uno de los sugieres o de los diáconos y le dije, agárrame por favor esto y me lo pones en el bote de la basura. Y le dije a la iglesia, es una vergüenza lo que estamos haciendo. Porque si tú no eres digno de comerte lo que has traído, tampoco lo debes de dar a otro ser humano. Esa primer despensa, escúchame, primer despensa fue al bote de la basura.
Y le dije, para la próxima semana quiero que me traigan botes nuevos, que compren comida. Y me trajo la iglesia a regañadientes, como usted me lo quiera poner, exhortada. Y les pegué una buena con Biblia en mano, hermanos. Le dije a la iglesia, es una vergüenza lo que estamos haciendo. Eso hace 23 años atrás. La siguiente semana me trajeron una caja. Bastante cosas nuevas. Tuve que enseñar a la iglesia que si íbamos a dar, era lo mejor. Lo mejor. Le dije, vamos a regalar ropa. Quiero que la ropa que me van a regalar para niños, para adultos, para jóvenes, venga planchada, lavada. Yo no quería ropa envuelta en una bolsa color negra de la basura. Y aquí está para el que quiera llevar. Lavada, planchada. Porque como iglesia vamos a dar lo mejor. Tenemos que dignificar, hermanos, a los demás. La iglesia no está para humillar. Por eso dije que el líder tiene que estar preparado para bendecir. Para la gloria de Dios lo digo. La primer despensa que se regaló, aquí está un hermano con nosotros de Auxilio Divino, y como no se conoce mucho esta situación, ya porque han pasado 23 años, hermano Juanito, lo digo con dignidad, no voy a decir el nombre de la persona, porque esa persona está en nuestra iglesia todavía. Hace 23 años, ella decidió venir a la iglesia porque Auxilio Divino le llevó comida hasta la puerta de su casa y ella no iba a la iglesia. Está en nuestra iglesia con una comida que fuimos a regalar. Hoy en día, hermanos, Auxilio Divino en el tiempo de la pandemia llegó a regalar más de 500 despensas por semana. Escuchen, en el tiempo de la pandemia, Auxilio Divino llegamos a entregar cerca de 2,000 a 2,500 despensas al mes. Y nosotros no pusimos ningún 5. Todo eso venía por donaciones, pero Auxilio Divino fue quien estuvo administrando lo que el Señor estaba poniendo en nuestras manos. Si nosotros no hubiéramos sido diligentes, hermanos, con la primer despensa y hubiéramos dicho, pues está bien, hermanos, oremos por esta comida que ya nos sirve y que si la persona la quiere, pues qué bueno, y si no la quiere, es problema de ella. Nosotros ya le estamos dando, hermanos, este tiempo de la pandemia, Dios no nos hubiera dado la autoridad de poder manejar bendiciones para 2,500 personas al mes, perdón, sí, familias, hogares al mes, si nosotros no hubiéramos sido diligentes. Esa es la liturgia. Séale fiel con lo poquito que tiene, con lo poquito que usted sabe. Séale fiel, porque Dios te va a ir abriendo caminos, te va a ir abriendo puertas que después tú eres el que vas a bendecir a muchos, porque tú fuiste fiel en lo poco y sobre lo mucho el Señor te pondrá. Es liturgia. ¿Qué hacemos? Cuando tú le regalas un cambio de ropa a un niño, a una niña, ¿cómo se lo entregas? Entrégaselo ahora lavado, planchado. Te voy a decir algo. Si de repente tú sacas ropa fuera de tu casa para vender y haces una yarcel, qué bueno, haz una yarcel, pero también aparta algo para los que no pueden pagar. Aparta algo para los que no tienen dinero. O sea, seamos la iglesia que bendice. Seamos la iglesia que va a extender las manos para tocar a otras vidas. Aquí he llegado al final de la clase. Voy a dejar de grabar. Hermanos, Dios te bendiga, que Dios te guarde.